Hay muchas cosas en que podemos estar ocupados, pero hemos escogido la cosa más importante, que es buscar de Dios. Este momento especial no tiene precio, no tiene precio, porque estamos pensando en las cosas de arriba, en las cosas que nos permiten alcanzar la vida eterna, que es lo que todos y todas buscamos. Bien, hermanos, reciban un saludo de la hermana Ruth Morena. Ahorita cuando yo estaba aquí, vi el celular de rapidito y me dijo: salúdame a los hermanos de la Iglesia de Cristo aquí. Entonces, ella le manda un caluroso saludo a cada uno de ustedes. Amén. Bien, hermanos, viendo un pasaje de la Biblia en el libro de San Lucas, en su capítulo 16, veo un pasaje que me llamó la atención, y este pasaje habla sobre el joven rico. El joven rico. Me voy a permitir leer el pasaje que dice de la manera siguiente. Dije San Lucas 16. Creo que no es ese el pasaje exacto, o la cita exacta. Versículo 19 en adelante. Del versículo 19 en adelante. Perfecto, ahí es. Sí. El joven rico. El joven rico está en el capítulo 18, versículo 18. Ahora sí. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Dice el joven: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no burlarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Cuando meditaba sobre este verso, digo, bueno, vamos a titular este breve mensaje: derribando paredes. Derribando paredes. Pues ahí vemos cómo Jesús tiene un diálogo con este joven rico, y Jesús lo invita
que nos siga, ¿verdad? En el Evangelio. Maestro, le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le plantea un gran dilema, una encrucijada, ¿verdad? Una encrucijada porque requiere de una gran decisión en su vida. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y sin duda, todos los que estamos aquí tenemos responsabilidades, tenemos ocupaciones, tenemos un trabajo, tenemos algo en que tenemos que dedicar nuestro tiempo. Tenemos nuestras familias, los que tienen hijos pequeños, las madres cuando tienen hijos pequeños están muy atareadas porque para salir necesitan preparar esos niños. Si están enfermos no pueden salir. El que tiene compromiso de trabajo por igual no puede faltar al trabajo porque si no el patrón, el jefe, fácilmente lo va a despedir, y al despedirlo no va a llevar el sustento a su casa. Entonces ese empleado, ese obrero tiene que ir, esté lloviendo, aún esté delicado de salud, pero tiene que cumplir con ese trabajo, con esa misión, y así por el estilo. Entonces el joven rico también tenía ataduras, vamos a decirle así, grandes ataduras que no le permitía entender el mensaje de salvación que Jesús le había dicho. Maestro, ya él había escuchado que Jesús hablaba de la vida eterna, de la vida que había reservada para los que creían en él. Maestro, ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Yo quiero ganarme ese galardón. Yo quiero que eso que tú prometes, también yo quiero ser parte de ese grupo de privilegiados que tú has llamado para que después de esta vida, también yo quiero ganarme esa vida eterna. Ahí se presenta entonces el gran desafío que el maestro le dice: tienes que guardar todos los mandamientos que están en la Biblia. Dice, pero todo eso ya yo lo he hecho, pero aún falta uno. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces ahí se presenta la encrucijada, ahí se presenta el trance, ahí se presenta el rompecabezas para este joven que en un momento dado quería hacer suyo esa promesa que Jesús le había dicho, que si me siguen tendrían tesoros en el cielo. Entonces el joven ahí, cabizbajo, no entendió que lo importante en ese momento, o para nosotros, para todos aquellos que buscan el reino de los cielos, son las cosas de arriba, las cosas que perfeccionan el espíritu. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, que busquemos las cosas de arriba, que pongamos la vista en las cosas de arriba. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 51. Aquí vemos cómo el rey David pues hace una súplica a Jehová Dios y dice
de la manera siguiente: purifícame con hisopo, 51:7, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti, y no me quite de mí tu Santo Espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, vemos, hermanos, que el hombre y la mujer que ha decidido seguir los caminos de Cristo debe ansiar, debe procurar una desconexión total con aquello que los separa de Dios. Por eso decía ahorita que he titulado esta reflexión "Derribando paredes", porque todo lo que hay en esta tierra que nos quita la concentración, que nos quita la mirada de Cristo, se convierte en una barrera, se convierte en algo que nos impide alcanzar el propósito más excelente para nosotros. Y dice el versículo 9 del capítulo 51: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Si el joven rico hubiese meditado en lo importante de buscar de Dios y entregar su vida a Dios, no lo hubiese dudado ni un segundo. No hubiese dudado de tomar esa decisión tan importante. Y más adelante, en el capítulo 18 de San Lucas, se da también un diálogo con el apóstol Pedro, después que el joven rico se hubiese ido. Entonces dice Pedro: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Entonces, aquí como el apóstol Pedro ratifica lo importante de pensar en las cosas más importantes, que es buscar las cosas de arriba. Tenemos que ver, hermano y hermanas, este proceso de la salvación como una oportunidad que nos ofrece la misericordia de Dios, como la única oportunidad que tenemos para salvar nuestra alma. Vemos en el libro de Efesios, en su capítulo 2, en su capítulo 2, ahí el apóstol Pablo también exhorta a la iglesia acerca de las bendiciones que hay en Cristo Jesús. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Vemos entonces que el Evangelio es una oportunidad que Dios nos ofrece para que nosotros también alcancemos la vida eterna, que es estar a la diestra de Dios, que es estar cerca de Dios. Pero todo esto podemos lograrlo si entendemos la misericordia de Dios, que nos amó aun estando nosotros
desviado y en otras ocupaciones. Y la palabra de Dios tiene un sinnúmero de textos que nos orientan de que tenemos que aclarar nuestro sentido, aclarar nuestra mente, porque a veces estamos muy aturdidos y no entendemos el plan de Dios. Vemos como en la palabra de Dios, en Lucas, en su capítulo 4, nos habla el mismo Jesús, nos habla cuando iniciaba su ministerio, cuando se paró por primera vez a leer el libro, la palabra de Dios, y se paró y abrió el libro y comenzó a leer, y los que estaban ahí comenzaron a escuchar, y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, Lucas capítulo 4, versículo 17, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Detengámonos ahí. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. El joven rico también estaba ciego y estaba preso porque no había entendido que buscar las cosas de arriba requiere un estado de desinterés por las cosas que hay en esta tierra, porque a veces nos ocupamos más pensando en el futuro y en el mañana, y eso pues nos quita la concentración en las cosas de arriba. Entonces el joven rico estaba ciego, una ceguera espiritual, porque él dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y el maestro le dijo puntualmente lo que tiene que hacer. Pero cuando le hace la pregunta, vende todos tus bienes y dalo a los pobres, está haciendo también un ejercicio de entender de que las cosas terrenales no son necesarias para alcanzar la vida eterna. Lo importante es un corazón contrito y humillado, un corazón sincero. Cuando la palabra de Dios nos habla de un hombre nuevo, que debemos vestirlo con ropas nuevas, también se nos está diciendo que la vida a partir del momento que nos bautizamos ya tiene otro sentido. La vida después que nosotros nos entregamos a Cristo, ya tenemos otros intereses. Ya nuestros intereses están, en vez de pensar en el futuro inmediato, debemos pensar en el futuro, en lo que continúa después de la muerte física. Y a veces no nos detenemos a pensar estas cosas. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 36. San Juan, en su capítulo 8, versículo 36, dice la palabra de Dios de la manera siguiente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Si nosotros entendemos el mensaje de salvación, si nosotros entendemos que tenemos que seguir a Cristo, si nosotros entendemos
¿Cuál es el propósito que tiene Dios para con nosotros? Dice la palabra de Dios, seremos verdaderamente libres. Pero mientras estemos atados a las cosas terrenales, vamos a decirlo así, a los afanes, no pensando en la riqueza que Dios nos tiene guardada en los cielos, no estamos libres. Mientras nuestros pensamientos estén pensando en el futuro inmediato, nuestra vida en esta tierra puede llegar a 50, 70, quizás a 80, hasta 90, está bien. Pero después de los 50, ya la vida se va acortando, ¿verdad que sí? Se va acortando, porque ya vemos el final más cerca. Pero si nosotros, en ese peregrinar de nuestro tránsito por esta tierra, se nos va la vida en los afanes, entonces los mismos afanes no nos permiten liberarnos de todo aquello que nos separa, ¿verdad?, de Dios. Entonces, mis amados hermanos, así es. Dios quiere que nosotros busquemos las cosas de arriba. Cuando Jesús hablaba con Zaqueo en San Lucas capítulo 19, al final Jesús le dice unas palabras muy hermosas a los que estaban en ese momento. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Evangelio es universal. Jesús, Dios en su misericordia, no excluye a nadie del plan de salvación. El hombre es el que se excluye, el hombre es el que se aleja de Dios. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros somos esa prenda, nosotros somos ese diamante que Dios viene a buscar. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 5. Pero por tu dureza de corazón, y tu corazón no arrepentido, atesora ira para el día del juicio. Oiga bien, cuando el hombre no escucha o no obedece el mensaje, lo que está acabando entonces es su propio fin. Si nosotros, la sociedad, vamos a decirlo así, si los ciudadanos no obedecen al mensaje de salvación, lo que están entonces haciendo es cavando su fin. Dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira. La ira de Dios vendrá para ti. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para el mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, ahí está el justo. Dios es el juez justo que va a buscar conforme a nuestro caminar en esta tierra. Él quiere que pongamos nuestra atención en las cosas que Él quiere, las cosas que nos santifican, las cosas que nos preparan para ese encuentro que hemos de tener con Él. Y nosotros vamos, mientras
mientras estamos en esta tierra, los que estamos obedeciendo su palabra, pues vamos, como decimos, abonando las cosas buenas, las buenas obras, nos van preparando para ese gran día. Entonces, cuando llegue este gran día, el día que el Señor venga a buscar a su pueblo, ya nosotros nos hemos preparado y estamos en este proceso. Mientras estamos acá en esta tierra, cada día que buscamos de Dios, cada día que alejamos las cosas pecaminosas de nuestra vida, pues nos estamos preparando para ese gran encuentro que hemos de tener con nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, San Juan, capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. También tengo ovejas que no son de mi redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por esto ama el Padre, por esto me ama el Padre, porque yo amo mis ovejas. Entonces, vemos como más adelante, en el versículo más adelante dice que el ladrón no viene sino para matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús se presenta como el pastor que está interesado en que esas ovejas estén sanas, estén sin ningún tipo de nada que le haga daño. Y Jesús dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, haciendo una comparación con el mismo Jesús que vino a la tierra a buscarnos a nosotros, a predicarnos el mensaje de salvación. Pero el hombre es el que se aleja de Dios. El hombre se aleja de Dios por los afanes y por estar involucrado en todo aquello que lo separa de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, como acabo de leer en San Juan capítulo 10, que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Así que el mensaje de salvación es universal para todo aquel que ha sensibilizado su corazón, que ha entendido que debe prepararse para la vida después de esta vida terrenal y derribar toda pared, derribar todo obstáculo y no hacer como hizo el joven rico, que todos los afanes y ocupaciones lo separó o lo alejó, o él se alejó de obtener ese premio y hacer suya esa promesa de heredar la vida eterna, hermanos. Así que les exhorto a que meditemos profundamente en esto, en que Dios ha preparado mansiones para nosotros, para que nosotros vivamos en ella. Pero eso requiere de hombres y mujeres con decisión, que estemos perfeccionando el espíritu, que todo aquello que nos aleja de Dios y aquello que nos aleja de Dios se llama pecado. Todo aquello que nos separa de Dios, pues no perfecciona el espíritu. Ahora, aquello que nos acerca a Dios, las obras buenas, pues estamos renovando el espíritu. Así que tumbemos las paredes, derribemos toda muralla que nos aleja de Dios y
no hagamos como el joven rico. Dios te le bendiga y Dios le guarde.